De conformidad al plan de estudio del Magíster en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad Bernardo Higgins, en su asignatura Gerencia Pública, realicé un cuestionario como herramienta de recolección de información. Conforme a la pauta entregada, seleccioné el tema Gerencia Pública y Transparencia Activa, procediendo a contactar a un informante calificado a quien, y para efectos de registro, le solicito pueda identificarse. Muchas gracias, don Walter Muñoz Barría, por seleccionarme como profesional para colaborar en su trabajo académico. Mi nombre es Rodrigo de los Reyes Recabarren, soy abogado de profesión y también estudio una licenciatura en Ciencias Políticas. Prácticamente toda mi vida profesional, 23 años de abogado y de cientista político, la he desarrollado en la administración pública, ingresando a trabajar en el Ministerio del Interior como asesor jurídico. Posteriormente fui nombrado secretario regional ministerial de Justicia en la región de Aysén y después trabajé en el Ministerio de Vivienda como Contralor Interno Regional. Pregunta número 1. ¿Chile cuenta con una ley de acceso a la información pública? Sí, en efecto. Chile desde el año 2008 cuenta con la ley 20.285, que es una ley que permite el acceso de la sociedad civil a la información que generan los órganos del Estado. Pregunta número 2. En términos generales, ¿de qué trata esta ley? Esta ley, y para ser riguroso, me voy a referir, concretamente al texto de la ley. Señala que la ley 20.285 regula el principio de la transparencia de la función pública y además otorga el derecho de acceso a la información de los órganos del Estado. Pregunta número 3. ¿Cómo evalúa usted la aplicación en nuestro país? Esta es una pregunta muy interesante. Esta es una ley nueva que nos pone a nosotros como país pioneros en la gestión pública y justamente en el principio de transparencia de la gestión pública. Fue un proceso, como toda ley, con ciertas complicaciones en su implementación, pues hubo que adecuar toda la estructura de los servicios públicos para satisfacer precisamente estos dos grandes objetivos de la ley. El acceso a la información pública, este principio, y el derecho que tienen los ciudadanos de requerir determinada información de los órganos del Estado. Pregunta número 4. ¿Existe algún órgano que regule el cumplimiento de la ley? Sí, en relación a la misma pregunta anterior que usted me hizo, quiero señalar que la propia ley, la 20.285, crea un órgano precisamente para poder verificar que se cumplan los principios y los derechos que la ley entrega a los ciudadanos. Y este órgano se llama el Consejo para la Transparencia. Pregunta número 5. ¿Cuál es el rol del Consejo para la Transparencia? El rol del Consejo para la Transparencia, que está determinado en la misma ley, en los artículos 31 y 32, y en efecto son ellos, señala que este órgano tiene como función, en términos muy generales, la supervisión del cumplimiento de la ley, resolver determinadas materias cuando el acceso a la información pública es denegado. Ellos tienen que resolver y calificar si esa negación de información está sujeta a la ley, y cumple también un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con la propia ley. La ley 20.285 tiene dos grandes pilares, que son la transparencia activa y la transparencia pasiva. Se refieren a que los servicios públicos deben hoy día tener publicada toda la información que tenga que ver con su estructura orgánica, con su organigrama, sus funciones, con las remuneraciones, la calidad funcionaria de quienes cumplen ese servicio. Pero además también el Consejo para la Transparencia tiene que entregar directrices tanto a los servicios públicos como a la sociedad civil, empoderar a la comunidad para que sepan ejercer bien este derecho, pero a su vez fiscalizar y resolver si es que algún servicio público no entrega la información a tiempo o decide no entregarla, y de ahí
resolver vía recurso de amparo si eso está bien o no, incluso aplicar multas a la autoridad que en algún momento no dio cumplimiento a la ley 20.285. Pregunta número 6. ¿Cualquier persona puede solicitar a los servicios públicos algún tipo de información? Es muy interesante esta pregunta porque de acuerdo al principio que regula la ley que está en el artículo 1 de la ley 20.285, el principio de que hoy día la estructura de la administración pública es una pecera, es decir, el principio de publicidad, se entiende que todo acto, por naturaleza, todo acto público es público y toda persona puede conocer de ese acto. Sin embargo, también la ley tiene restricciones y son totalmente lógicas. ¿Y cuáles son? No se puede acceder a aquella información que tenga que ver con los intereses de la defensa nacional. Es decir, uno no puede pedir información que tenga relación estrictamente con materias militares relacionadas con la defensa. No así con materias militares de otras situaciones, sí, pero aquellas materias militares que tengan que ver con la defensa de nuestra soberanía, en ese caso la ley señala que no es posible acceder a dicha información. Pregunta número 7. ¿Qué otro tema considera usted relevante destacar sobre esta ley? Considero relevante que esta es una ley que permitió modernizar la gestión pública, empoderar al ciudadano, otorgándole derechos, pero también hacerlo sentir que él tiene obligaciones en su rol cívico, porque también no es pedir información por cualquier cosa, porque puede llevar a colapsar muchas veces la administración pública. Pero en definitiva, dio un instrumento escrutador que permitió elevar los estándares de funcionamiento y de modernizar la gestión pública al tener debidamente regulado la estructura orgánica y un flujograma de procedimientos administrativos. Perfecto. Muchas gracias, don Rodrigo. A usted, don Walter, agradezco también que me haya elegido como informante calificado para su trabajo académico. Mucho éxito. Gracias.